Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Economía Express, el podcast mensual de economía de CaixaBank Research. Hoy teníamos previsto presentaros el último escenario de previsiones que las mentes preclaras de nuestro equipo de economistas habían trabajado con gran esfuerzo y dedicación. Sin embargo, el ataque conjunto a Irán por parte de Estados Unidos e Israel del pasado 28 de febrero y la posterior escalada del conflicto en Oriente Próximo, lógicamente ha trastocado algunos de los supuestos en los que se apoyaban dichas previsiones. De manera que hoy nos centraremos en identificar bien los riesgos potenciales de esta nueva crisis y trataremos de explicar cuán preparada está la economía para afrontarla. Para ello contaremos con José Ramón Díez, director de Economías y Mercados Internacionales en CaixaBank Research, que tenemos la suerte de que nos acompañe hoy en el estudio de Barcelona, recién llegado de Madrid. Buenos días, José Ramón. Buenos días, Patricia. Y bienvenido al programa. Muchas gracias. Yo soy Patricia Esteban y esto es Economía Express. Economía Express, un podcast de CaixaBank Research. El informe mensual sonoro con Patricia Esteban. José Ramón, menudo principio de año que tenemos entre Venezuela, Groenlandia y ahora Irán. Pues sí, después de las emociones de enero con Groenlandia y Venezuela, lo que hemos visto en las últimas semanas es una continuación de la inestabilidad de los últimos 12 meses en dos frentes muy importantes. Primero, arancelario, tras la anulación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de la vía utilizada por Trump el día L, sin consultar al Congreso, para fijar las tarifas que presidieron la economía mundial en buena parte del año pasado. Eso ha obligado a la administración Trump a activar una nueva vía de emergencia, la sección 122, que entró en vigor en febrero y que va a establecer unos aranceles durante 150 días, en primer lugar del 10% y probablemente después del 15%, y luego pues la otra vía de inestabilidad de la que vamos a hablar largo y tendido, pues es el conflicto, la guerra en Irán. ¿Por qué Irán, antes de ver cómo puede afectar a la economía y por qué vías, por qué Irán tiene tanta capacidad de alterar el escenario económico global, José Ramón? Bueno, por múltiples razones, ¿no? En primer lugar, porque Irán es uno de los principales productores de petróleo del mundo, con 3,3 millones de barriles al día, y además tiene algunas de las mayores reservas, tanto de petróleo como de gas natural del mundo. Bueno, esto ya es importante, pero es que además Irán controla el estrecho de Hormuz, por donde transita el 20%, ¿no?, del tráfico marítimo de petróleo y gas natural y muchas más cosas, y evidentemente, como hemos visto en los últimos días, pues es capaz de cerrar el estrecho de Hormuz y por tanto afectar de manera estructural a la oferta de petróleo diaria en el mundo, ¿no? Y por último, pues también lo que hemos visto en las últimas semanas, últimos días, es la capacidad de dañar las infraestructuras energéticas de toda la región, pues lanzando misiles y drones sobre refinerías, etcétera, de países como Emiratos Árabes Unidos, Qatar o Arabia Saudí. En el informe comentáis, José Ramón, que la guerra en Oriente Próximo podría afectar a la economía a través de 3 canales. Si no me equivoco, eran el encarecimiento de la energía, como bien comentabas, posibles alteraciones en los flujos comerciales por todo el tema del estrecho de Hormuz, y luego el canal financiero. ¿Nos puedes dar un poco más detalle de estos 3 canales? Sí, como acabamos de comentar, esa importancia estratégica en el mercado de petróleo que tiene Irán, pues evidentemente los primeros efectos que hemos visto es un encarecimiento y mucha volatilidad en los precios del petróleo y gas natural, ¿no? Hubo un día en el que los precios del petróleo llegaron a estar en $120, luego bajaron a $90, es decir, hay un aumento, un crecimiento de esos precios energéticos, pues entre el 40 y el 80% desde hace unas semanas, ¿no? Y evidentemente eso tiene claramente un efecto en la demanda externa de los países importadores de petróleo, tiene efectos en la inflación, tiene efectos en la capacidad de compra de los agentes, es decir, es un shock de oferta de manual y la duda es qué intensidad puede tener ese shock de oferta. ¿A esto qué hay que añadirle? Pues como tú comentabas, el canal comercial, ¿no? Las cadenas de valor se ven afectadas, los barcos tienen que desviarse por el Cabo de Buena Esperanza, aumenta el coste de los seguros, de los fletes, de los fertilizantes, es decir, tiene un impacto clarísimo a través de ese canal comercial. Y por último, muy importante, puede afectar a expectativas, puede afectar a incertidumbre y por tanto a las decisiones de las familias y de las empresas, y eso también se puede trasladar
al canal financiero, ¿no? Un canal financiero donde ya había pequeños segmentos con valoraciones ajustadas, donde hemos visto cierta rotación de carteras con apuestas de los inversores por ganadores y perdedores de la IA, etcétera. Claro, mezclas todo y el efecto sobre la economía, bueno, puede ser moderado, pero puede ser importante. Comentabas, José Ramón, en tu editorial de este mes, del informe mensual, como imaginaréis, dedicamos a este tema con esmero, que la variable tiempo es la clave. Hace unos días Trump declaraba que, antes hablabas de la intensidad también de toda la crisis, Trump declaraba que la guerra estaba a punto de terminar. Pero si algo deberíamos haber aprendido todos a estas alturas es que las guerras se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo acaban. Y los americanos, los primeros que deberían saberlo con Vietnam, bueno, viendo otros casos, Rusia en Ucrania, antes en Afganistán. ¿Qué os tocará vigilar a los economistas con especial atención a corto plazo? Aparte de esto de la duración y ver cómo se propaga, ¿dónde tenéis puestas las alertas, José Ramón? Bueno, las claves, efectivamente, sobre todo duración del conflicto y de las tensiones en el mercado energético. Por tanto, la variable tiempo es fundamental. Y aquí tenemos problemas o tenemos dudas con la estrategia de la administración americana. No olvidemos que hay elecciones. Se renuevan las cámaras en el mes de noviembre. Las midterms, ¿no? Sí, son los midterms, donde se renuevan ambas cámaras, una en su totalidad y otra un tercio, el Senado, y claramente la probabilidad de que los republicanos pierdan algunas de las dos cámaras pues está correlacionada con el comportamiento del precio de la energía y especialmente lo que cuesta a un americano medio ir al surtidor. Ese precio del galón, ¿no? Está tocando los $3,5, pues en esa zona ya, pues claramente puede tener efecto sobre las intenciones de voto. Evidentemente también hay más factores que tenemos que vigilar, como es ver la estrategia del nuevo núcleo dirigente iraní, ¿no? Y capacidad que tienen de mantener la tensión, teniendo en cuenta también los problemas económicos y financieros de Irán, también esa capacidad de Irán para mantener cerrado Hormuz y dañar infraestructuras energéticas, y luego pues también va a ser importante las respuestas de las autoridades monetarias para aislar el canal financiero si en el caso de que haya problemas. Entonces, si me preguntas por variables específicas, yo te diría una muy importante, que son las expectativas de inflación. Si esto termina afectando a las expectativas de inflación, especialmente a las de medio plazo, a lo mejor los bancos centrales tienen que responder subiendo tipos de interés y ahí es cuando la situación se complicaría. Muy bien, José Ramón. Y a día de hoy, 12 de marzo, ¿cuáles son los escenarios que barajáis a partir de ahora para la economía? Bueno, partimos de nuestros escenarios centrales, ¿no? Los que veníamos defendiendo y los que hemos actualizado recientemente, ¿no? En el que básicamente pues seguíamos viendo mucha resiliencia de la economía mundial. Veíamos crecimientos de la economía mundial en torno al 3,2, unas previsiones para la economía española para este año en torno al 2,4, para la economía europea 1,2, 1,3. Bueno, a partir de ahí, pues lo que tenemos que empezar a mirar son efectos y más o menos pues tenemos claro que por cada $10 de subida del precio medio del petróleo, el efecto en crecimiento puede ser de alrededor de 0,5, ¿no? Y también por cada 10 euros de subida del precio del gas, pues podemos estar hablando de entre 1 y 2 décimas, ¿no? Eso si lo extrapolamos a inflación, pues el mismo cálculo nos llevaría a un aumento de la inflación de alrededor de 3 décimas. Por tanto, si la duración del conflicto está acotada en el tiempo y partiendo de una base de que pensábamos que el precio medio del petróleo este año se situaría en torno a $67 barril, ya le habíamos asignado una pequeña prima de riesgo geopolítico. Bueno, pues si nos movemos de los 67 a los 77, 80 dólares, tendríamos un shock de oferta moderado, nos llevaría a cierta desaceleración económica, un ligero aumento de la inflación, pero yo creo que eso se podría ir diluyendo en el tiempo con efectos moderados en el escenario económico. Evidentemente, si nos vamos a un escenario algo más agresivo, donde los precios del petróleo, en vez de subir en media $10, hablamos ya de $30, hablamos de precios del petróleo de $100 durante un largo periodo de tiempo, pues aquí estaría el riesgo que te comentaba anteriormente, ¿no? Que eso afecte a expectativas de inflación, los bancos centrales se vean obligados a subir tipos de interés y ahí de un shock moderado de oferta podríamos pasar a un episodio de estanflación, esa palabra que no nos gusta nada a los economistas, nos trae recuerdos, década de los 70, etcétera. Se complicaría un poco la situación porque ahí sí que veríamos un ajuste de la actividad
algo más importante. Y José Ramón, antes hablábamos de pasada de Ucrania. Hace 4 años que teníais otro shock parecido, al menos en una guerra que con implicaciones en los flujos energéticos en Europa, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las diferencias desde el punto de vista económico siempre entre el shock que puede representar para la economía la guerra de Irán y la de Ucrania? Creemos que no es extrapolable lo que pasó entonces con lo que puede pasar ahora. La situación económica es diferente, ¿no? En aquel momento veníamos de una política monetaria muy expansiva a raíz de todo lo que pasó en aquella década, más el COVID, con tipos cero, compras de deudas por parte de los bancos centrales. Eso por un lado, partíamos de una base con unas condiciones financieras muy expansivas. Luego la política fiscal también en aquel momento fue muy expansiva. A raíz del COVID pues se pusieron en marcha una serie de mecanismos, ¿no? Por el lado fiscal para ayudar a familias y empresas. Por ejemplo, había mucho ahorro embalsado de los agentes, y ese shock de oferta con esas condiciones tan expansivas de política económica pues provocó un aumento muy importante de la inflación. También creo que la dependencia energética ahora ha cambiado mucho, sobre todo en el norte de Europa, ¿no? Alemania tiene plantas de regasificación, toda Centro Europa depende menos de Rusia, y todo eso nos hace pensar que los efectos sobre inflación pueden ser más moderados de lo que pasó entonces. Es verdad que también entonces, por ejemplo, el precio del gas en euros llegó a 330 euros, ¿no? Y ahora estamos, 60, pues no es bueno, pero no son 330. Desde luego. Hablabas antes del riesgo de que la regla se alargue, ¿no? De que el shock sea más persistente, presiones inflacionistas, en el peor de los escenarios, pues endurecimiento de condiciones financieras, riesgos de esta inflación, etcétera, etcétera. ¿Qué recomendaciones, qué aviso a los navegantes que tienen que hacer los agentes económicos para mitigar los posibles daños? Bueno, las recomendaciones para mitigar los daños no van mucho más allá de lo que dicta el sentido común. Fortalecer los balances de los agentes privados, diversificar las carteras de inversión, aumentar flexibilidad y grados de libertad en la gestión. Hablamos también de política económica, crear cortafuegos con capacidad de absorber pérdidas, y sobre todo yo creo que es muy importante no sobrereaccionar en medio del ruido de la actualidad diaria. Quizás es más fácil decirlo que hacerlo, pero esas son algunas de las recomendaciones. Y esto es un buen consejo también, no solo para los agentes económicos, sino para las personas, ¿no? Que ante el aluvión que nos pasa siempre, ¿no? De malas noticias y de desgracias, pues oye, un poco de calma y esperar que las cosas se vayan solucionando. Venga, ya casi para acabar, José Ramón, en tu editorial afirmas que no nos queda más remedio que asumir el riesgo geopolítico como una constante de nuestras vidas. Yo desde los últimos años, desde que hacemos el podcast, cuando no era un cisne negro, era ¿qué decimos en catalán? Cuando no era un all, era una ceba. Siempre, vamos de susto en susto. Dices que nos toca habitar en un mundo neo-westfaliano. Yo cuando lo leí, me quedé boquiabierta, me encantó. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Tiene algo que ver con la paz de Westfalia? Sí, claro, tiene que ver con el mundo aquel, ¿no? Con el mundo aquel. Cuidado que ahora von der Leyen ha hecho unas declaraciones sobre cómo era el mundo entonces, cómo es ahora. No te metas en camisas de once varas. ¿Qué es el mundo neo-westfaliano? Bueno, pues es un mundo en el que vamos reduciendo la multilateralidad, la coordinación en políticas económicas, un mundo con más fragmentación, un mundo con bloques económicos, un mundo en el que las grandes potencias buscan la hegemonía, y por tanto un mundo en que desgraciadamente los crecimientos potenciales, los beneficios de la globalización, de las cadenas de valor, de la eficiencia económica, pues se van a ir reduciendo. Estamos un poco más aislados, ¿no? Un poco más solos, cada uno en su Claro, un mundo bloque. en el cual las potencias intermedias tienen que buscar su lugar, tienen que negociar. Somos Europa, ¿verdad? Sí. Era un eufemismo. Sí, absolutamente. Entonces, en el que cada uno debe buscar su posición, ¿no? Después de haberlo intentado con aquel fenómeno llamado globalización, ¿no? De buscar nuestro punto en las cadenas de valor de eficiencia, explotar nuestras ventajas competitivas, pasamos a esos nuevos conceptos, autonomía estratégica, etcétera, etcétera. Es decir, nos vamos a tener que defender nosotros solos, aplicar una política económica que maximice, ¿no? Los beneficios para nuestras sociedades y con menos dependencia de esas grandes potencias. Bueno, a ver cómo nos sale. Hablabas de las grandes potencias. ¿China qué pinta en todo esto? Por el estrecho de Hormuz pasa gran parte de las mercancías y de los flujos energéticos que luego van a
a Asia y a China. Bueno, de hecho, prácticamente el 80 al 90% de las exportaciones de Irán tenían como destino China. Bueno, yo creo que China lo que ha estado haciendo en los últimos tiempos, porque ellos siempre planifican a largo plazo, es ir preparándose para esto, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que sus reservas, por ejemplo, de petróleo están en máximos de los últimos años, multiplicando por 2 lo que tenían hace no tanto tiempo. Y bueno, pues claro, al final, si hay menos oferta, más países en cada momento van a intentar comprar petróleo donde antes no lo compraban, gas donde antes no lo compraban, y eso pues puede presionar los precios. Pero desde el punto de vista estratégico, bueno, oye, China está aquí un poco viendo cómo puede terminar esto. Yo creo que evidentemente tampoco se ve favorecido por este contexto de inestabilidad. No sabemos si en algún momento puede aprovecharlo para otro tipo de cosas que tenemos en la cabeza. Vamos a dejarlo ahí para no asustarnos más de lo que nos toca. Pasemos, si te parece, a economía española. En CaixaBank Research, análisis mensual de la economía y los mercados financieros en España, Europa y Mundial. Encuentra todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcast y página web www.caixabankresearch.com. Vayamos a España, José Ramón. ¿Cuán expuesta está España al conflicto? ¿Cómo queda el escenario? Ya has dado algunas pinceladas antes. ¿Cómo queda el escenario económico ahora? Sí, yo creo que lo que hay que remarcar es que el punto de partida pues, para la economía española es positivo, ¿no? Un crecimiento del año pasado del 2,8, unas previsiones para este año en torno al 2,4, 2,5%, con sorpresas positivas el año pasado en comportamiento de algunas variables clave como la inversión privada. Evidentemente, en este contexto, los riesgos son a la baja sobre esas previsiones, aunque también hay que decir que nuestra dependencia de la energía que pasa por el estrecho de Hormuz pues es muy moderada o reducida, ¿no? 5% del petróleo, 2% del gas. Y bueno, pues en ese contexto, como he dicho anteriormente, yo creo que podemos pensar en por cada $10 de subida del precio medio del petróleo, pues podemos tener un efecto negativo en crecimiento de 0,5, algo parecido por cada 10 euros de subida del precio del gas natural, y evidentemente también en el lado de la inflación. Nuestras previsiones para este año de moderación en torno al 2,4, pues probablemente tendremos que ir aproximándolas a lo largo del año al 3%. En este contexto, bueno, también hay que decir que cosas positivas, ¿no? Que si al final viésemos subidas de tipos de interés, los niveles de endeudamiento de los agentes privados, empresas y familias, son niveles de endeudamiento reducidos. También la deuda externa en los últimos años ha disminuido muchísimo. Y al final, pues también, como he dicho anteriormente, para mí la variable clave, expectativas, confianza, incertidumbre y sus efectos en consumo e inversión. Pero la realidad es que entramos en este shock, que esperemos que sea moderado, con una capacidad importante para que sus efectos no sean muy apreciables, ¿no? Y luego también dependerá todo de las políticas económicas del gobierno para mitigar un poquito el impacto. Bueno, yo me quedo con que la economía española ha iniciado el año con buen pie, mantiene una exposición comercial relativamente reducida a los países de Oriente Próximo y que tiene una posición macrofinanciera razonablemente sólida. A partir de ahí, al menos estamos fuertes. Totalmente de acuerdo. Muy bien, pues ya está, ha pasado volando el tiempo. Como siempre que hablamos contigo, José Ramón, que es un lujazo. Si se han quedado nuestros oyentes con ganas de más, yo les invito a que lean el informe mensual de CaixaBank Research este mes, donde aparte de analizar el mapa de riesgos de la guerra en Irán, pues abordamos también los desafíos de las exportaciones españolas en materia de competitividad, el reciente dictamen que comentaba José Ramón al principio del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre política arancelaria y sus posibles efectos en el comercio internacional, y también el repunto de los tipos soberanos en Japón y sus implicaciones para la economía nipona, que es un temazo también. Pero vamos a dejarlo aquí. Leed el informe, por favor. Y ahora aquí pasamos a mi sección favorita de todas, que es el detrás del dato. Yo voy a empezar, te voy a allanar un poquito el terreno. Tenía que preguntar a vosotros, pero no he podido resistirme a recomendaros un libro maravilloso que se llama Persépolis. No sé si lo has leído, es un cómic. No. De una autora iraní afincada, Persépolis. ¿Te han hecho una película? Sí, además, también, exacto, sí, de dibujos animados. Es un cómic de la autora iraní afincada en Francia, Marianne Sartrapi, o Sartrapi, no he mirado cómo se pronuncia, que narra la infancia y la adolescencia de la autora en Irán durante la Revolución Islámica,
del 79 y luego la guerra de Irán e Irak. Os recomiendo Persépolis, que bueno, aparte de hablar sobre Irán, también es una bellísima historia sobre el paso de la niñez a la edad adulta, sobre el exilio, la represión, pérdida de libertades, feminismo y aparte, bueno, el estilo es muy potente, en blanco y negro, muy recomendable. José Ramón, ¿qué nos recomiendas tú de lo que quieras? ¿Alguna lectura de geopolítica, de Irán, de economía, que nos ayuden a entender un poco mejor el mundo en el que vivimos? Bueno, os voy a recomendar 2 libros, uno un poco más serio y otro menos. El primero, La hora de los depredadores, de Giuliano da Empoli, un politólogo italiano que refleja muy bien a qué nos enfrentamos en este mundo que acabamos de comentar. Y otro, Literatura, Caledonian Road, de Andrew O'Hagan, que es una descripción del Londres de principios de este siglo, bueno, pues con un poquito todo lo que se cuece en el ámbito financiero, cultural, del arte, etcétera. Muy divertido y que te hace pensar, como el otro libro que os he recomendado. Pues qué bien, yo tomo nota de los dos, ya cuando salga de aquí voy directo a la biblioteca a comprarlos y a ver si los encuentro y muchísimas gracias, José Ramón, por haber venido. Un placer, como siempre, Patricia. Me quedo con ganas de hablar más contigo, pero aparte de economía, pues de literatura. Bueno, vamos a hacer otro podcast de eso pues próximamente, venga, ¿no? Venga, lo haremos. Muchísimas gracias a los oyentes por escucharnos, un abrazo muy fuerte a todos y hasta el mes que viene. Economía Express, el podcast de CaixaBank Research, con Patricia Esteban. Encuentra todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcast y página web www.caixabankresearch.com.